no, perdónate, no, yo mis derechos no los transfiero. Buenas. Mis derechos de imagen. Si os parece, como va a ser esta una mesa bastante larga, vamos a ir comenzando ya. Tenemos aquí a todos los participantes en esta mesa redonda, donde cada uno tiene un tema de comunicación. En principio, yo voy a decir cada uno lo que va a presentar, lo que va a exponer. Traen comunicaciones algunos de varios autores y todas las preguntas las dejaremos para el final. Va a comenzar la profesora Fernanda Peset. Todo el mundo la conoce, al menos los de aquí de Valencia. Es profesora de aquí, de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha estado siempre ligada al mundo del Open Access y quizá donde ha sido más conocida ha sido por el impulso que siempre le ha hecho el proyecto ELIS. Actualmente está trabajando en otros temas de Open. Y es lo que va a presentar ahora. Lo que va a presentar es mejores prácticas en reuso de conjuntos de datos publicados online como material adicional a los artículos. Después pasarán a los profesores de la Universidad de Murcia. El que presentará es Vicente Lillo Hidalgo, con la comunicación Ampliando el Open, de OJS a OCS y OMP. Las experiencias de la Universidad de Murcia. Vicente es ingeniero informático, es técnico en edición digital del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia y profesor del curso online de edición digital de revistas científicas en OJS de esa misma universidad. Después pasará a presentar la comunicación de tendencias en revistas en ciencia y tecnología de interés para las ciencias sociales el profesor López Borruy, que es de la UOC y es especializado en temas de aspectos legales en la información, en fuentes de información electrónica y demás. A continuación va a presentar la comunicación Isidro, que es una continuación de lo que nos estuvo presentando el año pasado en Barcelona, que tuvo bastante debate. Su comunicación es 3 en VO. Epílogo La Mesa Redonda 2011 de editores de revistas. Presentarlo yo creo que sobra porque todo el mundo lo conoce. Creo que habrá poca gente que lo conozca, entre otras cosas por el debate que generalmente suele presentar. Supongo que hoy tampoco nos defraudará. Bueno, sabéis todos que es director del Centro de Evaluación de Internet. Todos conocemos su laboratorio y el índice que hace en cuanto a las universidades, que ha sido bastante debatido últimamente en algunas listas. Es editor de la revista electrónica Cybermetrics y forma parte del comité asesor del profesional de la información. Ya por último, presentará su comunicación Nuria Saurí con el tema Revistas Españolas de Ciencias Sociales en Mendeley. Nuria es licenciada en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra y en Documentación por la UOC. Ha trabajado como research y documentalista en el ámbito de la consultoría y en el 2009 se incorporó a Switch como responsable de productos electrónicos, primero para España y desde el 2010 para el sur de Europa. Así que pasamos ya con la presentación de la profesora Fernanda Peset. Buenos días de nuevo. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores de esta conferencia el que hayan seleccionado nuestra comunicación para ser presentada y a vosotros asistentes porque sois numerosos, cosa extraña en un foro de documentación. Y por último, a mis alumnos de catalogación que me han permitido no dar clase porque están aquí escuchando y espero que les aproveche. También espero que a vosotros os pueda interesar un aspecto muy específico que estamos estudiando sobre las revistas. No se trata de cuestiones de edición, sino algo ligado con el mundo del acceso abierto con el que estoy vinculada, como bien ha dicho mi compañera Antonia Ferrer. Yo estoy en representación de un grupo también numeroso de investigadores de varias universidades que estamos estudiando las mejores prácticas en el reuso de los conjuntos de datos publicados online como material adicional a los artículos.
Todo esto tan largo, poco a poco lo iremos desgranando para que podáis apreciar el contexto. Y estamos involucrados Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Murcia, CSIC, y especialmente quiero reseñar el trabajo de Alicia García, de la Universidad Católica de Valencia, porque realmente ella es la que está haciendo todo este trabajo, que es muy laborioso. Sabéis que cualquier investigación lo es. Primero vamos a ver qué son datos, porque, bueno, he hablado de reuso de conjuntos de datos. Bien, pues veamos qué son datos. Para mí eran una cosa, hasta que empecé a examinar de manera retrospectiva declaraciones anteriores vinculadas al Open Access que hablaban ya del acceso abierto a datos. Pues, por ejemplo, he traído la de la Declaración de Berlín del 2003. Es el acceso abierto al conocimiento, lo que quieren. Y normalmente hemos tratado como acceso abierto a las publicaciones científicas, es decir, a los resultados, a los textos, etcétera. Pero ya en las propias declaraciones, esta y muchas otras, habla de datos considerados en este caso como raw data o datos en bruto, y también materiales fuente, representaciones digitales de gráficos, etcétera. Todo eso es lo que han pretendido siempre las agencias financiadoras o productoras de investigación, que fueran de acceso público, sobre todo para que se pudieran reutilizar y generar nuevo conocimiento. Pues este es el contexto del acceso abierto. Que se pueda intercambiar la información, no solo de las publicaciones, sino también ahora está eclosionando el momento de los datos en bruto, sobre todo, al menos son los que a nosotros más nos interesa, porque los datos en bruto son los que realmente pueden reutilizarse y crear nuevo conocimiento sin tener que volver a hacer la toma de datos, que es costosa y laboriosa. Bien. Esos datos ya se intercambiaban y ya se depositaban en ciertos bancos desde hace muchos años. Sin embargo, lo que se está produciendo ahora es una evolución hacia su acceso abierto, hacia su apertura, por cuestión de el movimiento que existe, por ejemplo, en la administración pública hacia el e-gobierno, la puesta a disposición de los datos de la administración para terceros, lo que se llama Open Data, y la posibilidad de reutilizarlo por terceros. Y obviamente no podemos olvidar el acceso abierto a las publicaciones, que todo el mundo conocemos como Open Access. Además, en cuanto a preservación de datos, que es lo que nos interesa a nuestro sector documentación, bibliotecario, etcétera, de instituciones académicas sobre todo, se está viendo que se están apareciendo nuevos fenómenos que ya conocemos del Open Access a las publicaciones. Entonces, en este sentido, aparecen bancos de datos, o ya existían, repositorios OAI compliant que ahora aceptan conjuntos de datos, tecnologías que se desarrollan para aceptar este tipo de datos, regulaciones a nivel de metadata o a nivel de las agencias financiadoras promoviendo que se depositen, etcétera. Y también, pues claro, los agentes implicados en todo este mundo pues adoptan diferentes posturas, los científicos, las agencias productoras de investigación, las agencias financiadoras, las editoriales, etcétera. Todo porque se promueve que se compartan esos datos, que se compartan en abierto para que se produzca una rentabilización de la inversión en investigación. Las formas habituales de compartir eran informales, yo te pido los datos, tú me los das si quieres. Pero también hay maneras formales, que son las que interesan a nuestro sector, depositando en bancos, repositorios o en las sedes de las editoriales de revistas científicas, en sus plataformas. Y ese es el objeto de nuestro estudio, ¿vale? Nosotros hemos analizado las políticas de copyright de las revistas JCR, las excelentes, que sean de ciencias sociales y multidisciplinares. Pero esas políticas las estudiamos desde el punto de vista de saber si se refieren, si hay alguna mención a ese material suplementario a los datos.
Aquí traemos una parte del trabajo, solo lo de ciencias sociales y multidisciplinares, pero lo hemos hecho para todas las áreas de la ciencia. Me gustaría aclarar que por material adicional o suplementario entendemos el que aporta, bueno, entiende la Oxford Journal, no son mis palabras, entiende que es el que aporta mayor información al contenido de un artículo y es beneficioso para el lector, pero que no es esencial para su inclusión en el artículo, ¿vale? En algún momento Luis ha dicho, es que las revistas de ciencia publican 1000 artículos y es que los artículos en ciencia, bueno, todos lo sabréis, son de 3 páginas. ¿Qué les va a caber ahí? No les cabe nada más que lo esencial. Por tanto, hay muchos otros datos que se pueden subir como material suplementario. Bien, nuestra hipótesis de partida para iniciar este trabajo es que no está demasiado extendida el que existan declaraciones por parte de los editores de si se puede reutilizar en abierto ese tipo de material. ¿Vale? Esta es la hipótesis. Y nuestro deseo, quimera y ganas sería que al final pudiéramos contar con una especie de remedo de lo que es el proyecto Sherpa Romeo, que muchos conoceréis, se refiere al mundo del Open Access a las publicaciones, que por cada uno de los títulos de revista examina en las políticas de las editoriales si permite al autor subir o no el trabajo en libre y tal. Si contáramos con eso para el material adicional, especialmente si hablamos de raw data, tendríamos una manera también de tener controladas las fuentes donde hay datos. Sabéis que Sherpa Romeo, en fin, está financiado por una agencia nacional, la inglesa, y es nuestro deseo, pero nuestras posibilidades son exactamente muy modestas. Pero es el germen, esperamos. Bien, los resultados que aquí presentamos con respecto a sociales y multidisciplinares, sabéis que en JCR no aparecen las de humanidades, es que nos aparecen 16 casos, ¿vale? De ciertas categorías que nos hemos basado en las de Essential Indicators, escogemos 5 revistas, excepto en una de las áreas que es la de psiquiatría y psicología, porque solo escogimos la de psicología, no las de psiquiatría. En definitiva, tratamos solo con 16 casos. Y de ahí pudimos ver que sí que hay plataformas de editoriales realmente relevantes como Wiley, Nature, Lippincott, Elsevier. Es decir, que al ver este tipo de editoriales tan internacionales pensamos que los resultados, aunque pequeños, sí que pueden ser extrapolables a otros entornos. En definitiva, todas las revistas admiten que se pueda subir junto al artículo el material complementario. 13 de ellas lo declaran en su política, pero el problema es que este tipo de declaraciones no son nada fáciles de encontrar, nada. Alicia lo puede atestiguar. Bien, eso se debería mejorar, como veremos luego. Lo que permiten es que se suba a la web de la revista o que se deposite en bancos específicos y repositorios. Nunca, en todo este entorno, nunca permiten o aconsejan que lo depositen en los propios webs de los autores, de tal, porque eso produce dispersión y además se pierde la trazabilidad entre la publicación, que es donde está el método de recogida, etcétera, detallado, y el conjunto de datos que se ha utilizado. Solo traigo como resultado el grado de apertura, es decir, de si permiten que sean usados esos materiales complementarios usados de manera abierta. Y sumados los que dicen sí y los que dicen sí, pero solicitando permiso, pues en realidad es un 69%. No está mal. El 69, casi el 70%, está tendiendo al acceso abierto a ese tipo de datos. Como conclusiones generales, hemos visto que sí que hay una política para el material complementario y su ubicación está normalizada. En algún caso hay que pagar por subir, pero en muchos otros no. Solo algunas editoriales declaran información sobre la reutilización en el apartado de derechos y permisos y algunas permiten descargar el material a los usuarios,
pero no especifican que se permita su reutilización. Y en todo caso obligan a solicitar permiso y a veces el pago de un canon. Esto es importante. En las políticas hay que declarar qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque si no estamos en una indefinición como ocurría en el caso de las publicaciones. Hasta que nos hemos acostumbrado los autores a utilizar licencias Creative Commons y las editoriales a declarar específicamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, ha habido un vacío en que que sitúan a las terceras partes que utilizan esa información en una situación muy peliaguda. Bien. Por último, algunas de las editoriales especifican que los datos suplementarios son parte del artículo y, por lo tanto, está sometido a su misma política y a revisión por pares. Algo también muy interesante para la calidad de ese tipo de material. En conclusión, solo hemos encontrado en esta pequeña muestra de 16 casos, solo hemos encontrado un caso paradigmático, que es el de Science, de la American Association for the Advancement of Science, que permite lo que todos conocemos por acceso abierto. Permite a cualquier usuario descargar, imprimir, extraer, reutilizar, archivar y distribuir el material. Eso sería lo deseable, al menos para mí, y lo que creo que sí que está ocurriendo en publicaciones y debería acabar de suceder en cuanto al material suplementario, especialmente los datos, para mí. Y en cuanto a las mejores prácticas, pues suscribimos las palabras del trabajo de Smith, publicado en DLive en 2011. En primer lugar, que las editoriales deben tener unas políticas claras con respecto a este material. En segundo lugar, que se tiene que hacer un tratamiento muy cuidadoso del material subido y que sea revisado por pares y que se vea claramente que existe una hilazón entre publicación y datos. Después tiene que depositarse en lugares que sean fiables y además utilizar URIs persistentes, identificadores persistentes y con un enlace bidireccional desde los datos a la publicación y que sea persistente para que no se pierda, porque un conjunto de datos sin ninguna explicación no sirve para nada. Podemos tenerlos, pero no sirve para nada. Y para poder reutilizarlos o reproducir la investigación, debemos tener muchísimos datos sobre esos datos. Es decir, los metadata, en este caso, no son tan fáciles como los metadata bibliográficos que todos conocemos. Y por último, también aconseja que existan formas uniformes de citación, cosa que mencionaba ayer Tomás Saorín para objetos digitales, como imágenes que están en los artículos, etcétera. Se está utilizando DOI, pero mientras se extiende o no, tiene que empezar a haber una forma uniforme de citar. Y con esto ya hemos hecho una aproximación. Si alguien tiene más interés en conocer otros aspectos, puede contactar con nosotros. Muchas gracias por su atención. Ya pasaría Luis a exponer su tema. Buenos días a todos. Yo soy Vicente Lillo, del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Y yo voy a contar un poco las experiencias que hemos tenido en la Universidad de Murcia ya desde hace unos 6 años con las plataformas principalmente de Open Journal System para la edición digital de revistas científicas, tanto en su parte de publicación como de gestión editorial. Todo esto empezó allá por el año 2006, que las revistas científicas de la Universidad de Murcia pues venían demandando una edición digital
De hecho, algunas empezaron a crear su propia web con sus contenidos en acceso abierto. Y bueno, desde la editorial pues nos quisimos anticipar y se apostó fuertemente por el acceso abierto utilizando alguna plataforma electrónica para ello, ¿no? Bueno, para todo esto pues se estudiaron las posibilidades que se contaban para crear esta edición digital. Y la verdad es que no lo teníamos nada claro, ¿no? O sea, habíamos escuchado que si un repositorio institucional para poner en acceso abierto todos los contenidos digitales de las revistas, con la aplicación de Space. También habíamos contado con la posibilidad de que el servicio de informática que nos ofrecía su apoyo para crear una herramienta de desarrollo propio. Y bueno, consultamos con el Servicio de Información Universitario, que ya tenía cierta experiencia con las herramientas de software libre que por aquel entonces se estaban implantando en la universidad ya sea para el aprendizaje en línea o para la publicación de contenidos, blogs. Y entonces, pues tras el estudio del Servicio de Información Universitario, pues nos puso sobre la pista sobre diferentes herramientas de publicación de revistas científicas como Open Journal System, HyperJournal, TPARS, Greenstone. Y bueno, y la verdad es que nos aconsejaron Open Journal System y yo por aquel momento yo no conocía nada de esta herramienta y tampoco de las demás. Y bueno, ¿por qué nos decidimos por Open Journal System? Porque comparándola con las demás, la verdad es que había una distancia considerable en cuanto a recursos, con su comunidad de desarrollo. Y una característica principal que fue la que, bueno, por la que el Servicio de Información Universitario que nos decantó por esta herramienta es porque era multiplataforma para alojar varias revistas en línea, que eso era esencial para una editorial universitaria que quería apoyar la edición digital de más de 30 revistas científicas de la universidad. Digitum, bueno, el repositorio institucional de la Universidad de Murcia, que está desarrollado con DSpace, también ofrecía esa posibilidad. Bueno, hoy día es un repositorio institucional bastante consolidado, que pone en acceso abierto multitud de recursos científicos de la Universidad de Murcia, pero tenía una carencia que nosotros como editorial que necesitamos apoyar a las revistas científicas, que es que no solo queríamos una plataforma de publicación electrónica, sino también de gestión editorial, donde los autores pudieran realizar sus envíos a través del sistema, donde los revisores pudieran hacer sus revisiones a través del sistema, donde los editores pudieran controlar todo el flujo del proceso editorial. Y bueno, queríamos una plataforma que estuviese totalmente integrada, tanto en la gestión como en la publicación. Bueno, ¿por qué Open Journal System? Bueno, ya he hecho una breve introducción de por qué. Tampoco me quiero extender mucho de por qué Open Journal System, porque la mayoría de los presentes ya seguro que ya habéis escuchado esta herramienta y bueno, lleva en funcionamiento desde el 2001. Ya son miles de revistas en todo el mundo las que usan esta herramienta. En toda jornada de revistas científicas a la que he tenido oportunidad de asistir, pues al final se acaba hablando de esta herramienta, ¿no?, que está tan ligada a la gestión y publicación de revistas científicas. Pero bueno, seguramente habrá todavía personas que no la conozcan y bueno, yo desde mi experiencia puedo recomendar esta herramienta para todos aquellos editores de revistas científicas que todavía no se atreven a dar el salto a la edición digital de su revista o que simplemente como edición digital tienen una sencilla página web donde simplemente publican sus artículos en acceso abierto. Y bueno, tengo que recomendar esta herramienta no solo por las ventajas de publicación que ofrece, sino sobre todo por lo que hay detrás, que son las posibilidades de gestión editorial.
La instalación y mantenimiento son muy sencillos. Bueno, la mayoría de las revistas pues están asociadas a una institución que, por norma general, pues sobre todo las universidades, tendrán un servicio de informática y, bueno, siempre pueden solicitar a este servicio de informática que les haga la instalación inicial de la herramienta, ¿no? O sea, que un editor de la revista no tiene por qué tener los conocimientos informáticos para instalar el software, ¿no? Entonces, si podéis contar con el servicio de informática para que os haga la instalación y os dé el alojamiento, pues nada, eso que os ahorráis. Por otra parte, tiene una comunidad de desarrollo muy activa, cada año más. Esto empezó en 2001 y hoy día cada vez tiene más actividad. Yo cada vez que me meto a la página de los plugins y los accesorios que se van desarrollando para esta aplicación, cada vez me sorprendo más de la cantidad de plugins que se publican para todo tipo de necesidades que le surgen a los editores de la revista científica. Y cada vez las actualizaciones son mayores, cada vez incluyen más mejoras, el periodo entre actualizaciones y actualizaciones es menor. Y, bueno, pues otra de las ventajas que tiene es la aplicación del protocolo OAI-PGMH, que, bueno, para mí esto es una necesidad básica que debe contar toda revista científica hoy día, para poder conectar con otros sitios, con otras bibliotecas universitarias, para hacer depósitos digitales, automáticos. Y bueno, es un estándar que un sitio web sencillo de una revista científica pues no te proporciona. Bueno, esto es un poco el historial que nosotros hemos tenido. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, claro, nosotros como editorial, pues, bueno, muchos editores de revistas científicas pues pensaríais que mi servicio de publicaciones no me da el apoyo o no tiene instalada esta herramienta, ¿no? Que tenemos que ir instalándola nosotros. Bueno, yo cada año veo como más universidades, más servicios de publicación y editoriales van adoptando esta herramienta, ¿no? La Universidad de Cádiz, de Valencia, de Salamanca, de Barcelona. Y bueno, nosotros contamos un poco nuestra experiencia a lo largo de estos 6 años. Allá en 2006, cuando se hizo la instalación inicial, y empezamos a utilizar Open Journal System simplemente como herramienta de publicación, que es con lo que suelen empezar todas las revistas científicas a usar este sistema, porque en principio es la parte más sencilla y es la necesidad más urgente de las revistas científicas, que las revistas en acceso abierto, su principal necesidad es publicar esos contenidos. Y nosotros, como empezamos a impulsar el acceso abierto para todas las revistas científicas, empezamos con la carga masiva del histórico de todas las revistas científicas de la universidad. Esto durante los 2 primeros años. Bueno, los siguientes 2 años, pues los editores pues ya empezaron a conocer estas herramientas, empezamos a darles sus cuentas de usuarios y fueron ellos mismos los que se mostraron interesados de decir, oye, y esta herramienta me da la posibilidad de recibir los originales por parte de los autores, ¿pueden mis evaluadores hacer sus revisiones a través de este sistema? Pues por supuesto que sí, y además, de hecho, hoy día pues ya contamos con 10, 12 revistas científicas que están llevando todo el proceso editorial a través de esta herramienta, ¿no? Reciben los originales a través del sistema, los evaluadores hacen sus revisiones, el editor controla todo el proceso y se mantiene un registro y un histórico de todo el proceso editorial que sigue cada artículo. Y a la hora de a lo mejor de presentarse a la evaluación del FECID, por ejemplo, pues varios editores, había uno de los criterios que es que pedían para 2 artículos el proceso de revisión que habían seguido esos determinados dos artículos. Pues los editores que todavía no se habían familiarizado con esta herramienta, como la comunicación editorial se ha venido siempre haciendo por
por el email, usualmente, pues tardaron bastante tiempo en localizar todos los informes, a buscar en el archivo del email las respuestas de los revisores, de los autores, las correcciones, y los que ya llevaban un tiempo controlando el proceso editorial de sus artículos a través del sistema, pues simplemente tuvieron que acceder al registro de ese artículo dentro de la plataforma e imprimir la fecha de revisión del artículo donde está todo el proceso editorial que ha seguido el artículo. Y bueno, nosotros en la plataforma, pues bueno, durante el primer año teníamos 100 visitas diarias, 200 visitas diarias. Hoy día contamos ya con, no sé el número exacto, pero bueno, cerca de las 40 revistas científicas que tenemos en la universidad, pues están ya implantadas en este sistema, con todo su histórico de artículos. Y creo que parece recordar que las cifras de visitas de hoy día cuentan con 20.000 visitas diarias en toda la plataforma. De hecho, eran tantas visitas, tuvimos que trasladar a un servidor, tuvimos que pedir a nuestro servicio de informática que nos trasladara el sistema a un servidor dedicado, mucho mejor, con mayores prestaciones. Y bueno, y estos 2 últimos años pues ha sido de consolidación. Hemos impartido varios talleres enseñando en la Universidad de Murcia para enseñar a los editores cómo manejarse con la herramienta, tanto en el proceso de publicación como de gestión. A su vez, esto también lo fusionamos un poco con los criterios de calidad que deben seguir las revistas científicas, porque en cuanto un editor consulta, oye, ¿cómo quiero cumplir este criterio de calidad en mi revista científica? ¿Cómo puedo cumplirlo en la edición electrónica? ¿Qué posibilidades me ofrece Open Journal System? Pues mira, pues Open Journal System mira, puedes hacer esto y esto, ¿no? O sea, las posibilidades son bastante dinámicas. Bueno, esta es un poco la vista de nuestra página de inicio. Mucha gente también duda de adoptar este sistema porque Open Journal System, bueno, un sistema que se dedica mucho a la gestión y a la publicación de las revistas científicas, pero tiene un poco descuidada su diseño, ¿no? Pero bueno, al ser software libre, pues nosotros tenemos la oportunidad de modificar todo su diseño y su apariencia, dándole el diseño corporativo de nuestra universidad, ¿no? Nosotros tenemos las revistas clasificadas con las que están en curso y finalizadas para que los lectores que lo tengan claro. Open Journal System ya te da motores de búsqueda personalizados bien a través de todo el portal o a través de cada revista específica. También hemos abierto una franja con los últimos números, con las novedades. Tenemos una organización por áreas y abajo pues unas estadísticas globales para hacer una idea de los contenidos que están alojados en este momento. Bueno, en el momento de esta captura de pantalla, pues es 48 revistas, cerca de 1.000 revistas, de 1.000 números, 15.000 artículos y 25.000 autores indizados. Bueno, la experiencia que hemos tenido durante estos 6 años en Open Journal System, pues bueno, también pues nos hemos animado a desarrollar una serie de actividades de líneas de formación en promoción educativa de la universidad. Comenzamos un curso de edición digital de revistas científicas con Open Journal System porque vimos que la demanda era bastante elevada. Había muchos editores que habían empezado a funcionar con Open Journal System, pero ni siquiera sabían cómo subir un artículo, ¿no? Lo cual no es complicado, pero quizás sí hace falta un taller inicial, ¿no? Para saber un poco cómo funciona el sistema. Y la verdad es que estas 2 ediciones que llevamos han tenido bastante éxito. En la primera edición vimos que había mucha demanda.
establecimos 50 plazas y se matricularon casi 100 personas, lo cual superó todas nuestras expectativas. Y bueno, este curso está pues dirigido fundamentalmente a los editores de las revistas científicas, y donde se ha visto pues no solo la parte de publicación, sino también lo que cobra de verdad importancia con el sistema, que es poder gestionar y hacer todo el seguimiento del proceso editorial. Bueno, aparte lo complementamos con un bloque de, bueno, un poco de criterios de calidad, acceso abierto, publicación científica, sobre todo para aquellos editores que comienzan en este mundo de la publicación científica. Bueno, y también Open Journal System se está viendo en la asignatura de construcción de servicios de información digital en el grado de información y documentación. Las posibilidades que tiene, cómo se puede integrar con otros sistemas de gestión de contenidos como DSpace, Drupal. Y bueno, y el pasado 2 de diciembre de 2011 organizamos, viendo el interés y la demanda de las revistas científicas de nuestra universidad por conocer más sobre gestión de revistas, criterios de calidad, financiación, visibilidad. Se organizaron estas jornadas, se organizaron 4 grupos de trabajo. Participaron las más de 30 revistas científicas de la universidad. Bueno, y se sacaron conclusiones bastante interesantes y se estableció una línea a seguir de relación entre la editorial de la Universidad de Murcia con sus revistas científicas, ¿no? Y se estableció una serie de criterios de calidad, bueno, pues a través de la TINDEL, la CNAI, la NECA, la FECIL. Siempre, cuando había algún solapamiento de criterios, se cogían los más restrictivos. Si de autores externos uno decía que es un 45% y otro un 30%, pues nosotros cogíamos el más restrictivo, el 45%. Y bueno, para que estas revistas científicas puedan cumplir con garantía los criterios de calidad de las bases de datos más prestigiosas a nivel nacional y a nivel internacional. También se identificó la necesidad de crear un centro de asistencia, porque es mucha información la que se está generando con los criterios de calidad, cómo gestionar tu revista con Open Journal System, y se ha desarrollado un centro de asistencia donde cualquier editor de nuestras revistas científicas puede acceder y documentarse y enviar la información al rol editorial que considere necesario, ya sea a un revisor, a un autor, para indicarle cómo debe trabajar en el sistema. Bueno, y ya con esta experiencia en Open Journal System con las revistas científicas, pues nos animamos también a instalar un sistema de gestión de contenidos, hermano de OJS, que es OCS, que para los congresos científicos de nuestra universidad. También es software libre. Si sabes manejarte por Open Journal System, prácticamente sabes manejarte por Open Conference System. El proceso es el mismo para autores, revisores. Y bueno, y tras un periodo de 2 años también de consolidación, pues tenemos ya, pues creo que son más de 15 congresos ya que hemos celebrado estos 2 últimos años a través de la plataforma. Y nada, y a ver si seguimos creciendo en ese aspecto y podemos integrar bien ambas plataformas. Ya para terminar, también ahora para el último escollo que nos falta dentro de las publicaciones científicas son los libros y las monografías, para su gestión y publicación electrónica, para como editorial poder ofrecer ese servicio también a la comunidad universitaria.
y estamos a la espera de la versión definitiva del otro software de los mismos creadores de OJS y OCS, que es Open Monographs Press, también con un sistema similar a estos dos últimos. Y bueno, ya hemos probado con su versión beta, ya hemos hecho las primeras pruebas, donde un editor científico puede empezar la gestión de un libro y bueno, y esperar a recibir los originales por parte de los autores y gestionar todo el proceso editorial. Y nuestra intención es seguir en esa línea, es trazar una línea transversal a través de todos los tipos de publicaciones científicas, ya sean revistas, congresos, libros, a través de una serie de aplicaciones web que son muy similares entre sí y están bastante integradas entre sí. Y este modelo es el modelo que está siguiendo la Universidad de Murcia y el que también están siguiendo otras editoriales universitarias. El Servicio de Publicaciones del CSIC, tengo constancia de que también está siguiendo esta línea. De hecho, nosotros, la primera gran plataforma de revistas científicas con Open Journal System fue la del Servicio de Publicaciones del CSIC, y nosotros empezamos siguiendo un poco el rastro que ellos dejaban. Y nada, pues nuestra idea es seguir elaborando propuestas, seminarios de formación, líneas y para trabajar con estas herramientas y para que cada vez la adopción de este software libre sea mayor y la comunidad de debate y de desarrollo sea mayor en nuestro país. Y bueno, y con eso ya quiero finalizar. Ya si tenéis dudas, si tenéis... Ahora va a continuar Alexandre y lo que hacemos es un poco de cambio de mesa, si no pueden llegar a la presentación. Gracias. ¿Cómo funciona? Sí, el F5 también funciona en Macs. Ahora lo he descubierto. Bien, buen día, buenos días. No vengo como el primo mayor de la ciencia y tecnología a decir a las ciencias sociales cómo tienen que funcionar. Más bien al contrario, incluso para tranquilizar, para ver que en todas partes las cosas no son mucho mejores de lo que imaginamos que son en otras partes. Cuando hablaba con Tomás sobre cómo hablar de las revistas en ciencia y tecnología, puse la palabra tendencias. Después ya era tarde, ya estaba en el programa y tampoco podía cambiarlo, pero visualizando que una tendencia no deja de ser una innovación que con el tiempo se va implementando de manera mayoritaria, por tanto que va creciendo, me pareció que algunos de los ejemplos que ponía eran más unas buenas prácticas que no unas tendencias. Por tanto, algunas de las cosas que explicaré se van haciendo en algunas revistas de ciencia y tecnología, pero aún no han avanzado para poder decir que todas las revistas, o la mayor parte, o una ínfima mayor parte, porque un 30% de las revistas en ciencia y tecnología es una barbaridad de revistas científicas, pues hayan podido llevar a cabo. Tampoco pretendo ser exhaustivo, porque tampoco, digamos que el tiempo que tenía para preparar la charla y todo, pues preferí ser selectivo para ofrecer algunas de las que yo considero que son mejores prácticas. Antes que nada, quizá por mi punto de vista científico y visualizando la información científica como un ecosistema, y me sumo a la visión darwinista, las revistas científicas tenemos que verlas como algo vivo y dinámico, en constante evolución, que convive en un ecosistema con una serie de otras especies, como pueden ser las bases de datos, los repositorios documentales, las patentes como otro tipo de fuente de información y como los datos numéricos como elemento a veces complementario. Como tal, tiene una serie de amenazas.
Tras la crisis de las revistas de los años 80, la aparición del web a mediados de los 90 y las primeras revistas electrónicas parecía, o nos creímos, que todo iba a cambiar y que había una amenaza que era el mundo web para el mundo de las revistas científicas. Años más tarde parece que es el 2.0 el que puede ser una amenaza. Constantemente hay una serie de amenazas, pero las revistas se adaptan. Y en concreto en ciencia y tecnología se han adaptado mucho. Y el sistema parece igual de compacto que era antes, con más revistas, con más servicios de valor añadido, pero básicamente el sistema continúa. La reflexión, y cruzo dos refranes, es que mal de muchos, ganancia de pescadores. Unos han avanzado, no se ha extendido, pero los mismos continúan estando. Y por tanto, aquellos que pensamos que el sistema de revistas, siendo críticos, cambiaría, hemos de continuar siendo críticos, porque no ha cambiado lo suficiente. Y por tanto, pues hay aún muchas cosas que poder hacer. Dentro del ecosistema, ¿cuáles han sido los principales cambios que considero? Desde el punto de vista de las especies, ha habido cambios de nombre. En la mayoría de casos de las revistas, desde una visión, evidentemente, de marketing. International, electronic. Parecían que eran palabras que tenían que estar dentro de la marca. Ahora muchas de ellas ya no dicen nada. Que una revista sea internacional, que una revista sea electrónica, pero en aquel momento, en la década, en principios del 2000, tenía sentido. Fusiones. Ha habido quizá menos de las que tenía que haber, pero ha habido fusiones en algunos ámbitos, como también comentaba Luis. La visión, y añado, la fusión sobre todo tiene que ser con partners internacionales para que tenga sentido. Es decir, en química inorgánica, en química orgánica, se unieron toda una serie de pequeñas revistas estatales, de sociedades estatales de los distintos ámbitos, para crear una alternativa potente al mundo anglosajón, tanto a la American Chemical Society como a la Royal Society of Chemistry. Por tanto, era la creación de un núcleo potente europeo para poder competir a nivel económico y a nivel de revistas. Lo que ha habido mucho son absorciones. Pocos peces grandes se han comido algunos peces pequeños y, por tanto, estamos, sobre todo a nivel de las principales revistas, un poco a nivel de oligopolio. Lo digo, sé que queda grabado, por tanto lo he dicho, pero la idea es que ha habido muchas absorciones y eso hace más difícil incluso el cambio. Por tanto, ha habido una gran adaptación. Y evidentemente ha habido creación de revistas de bifurcación. En muchos casos debido a que las propias ciencia y tecnología va evolucionando, se fusionan disciplinas, se crea una de nueva, se hace una nueva subespecialización y, por tanto, cada editorial de las principales saca una revista nueva en ese ámbito. Si era la química combinatoria, todos corrían a hacer la química combinatoria. Y al final, por tanto, continúa habiendo oportunidades para abrir o para crear nuevas revistas. ¿En qué me he fijado o qué creo que para mí es importante y a veces no hablamos? Hablamos muchas veces de una serie de criterios de calidad, pero creemos que también hay que hablar de los servicios de valor añadido que encontramos en los artículos. Es decir, aquello que aporta el artículo, además del conocimiento, y aquello que aporta el sitio web de las revistas. Información complementaria. Hemos hablado y es un tema que irá saliendo, que en la versión electrónica parecía que todo aquello que, como decía Fernanda, que en 3 páginas no cabía, podíamos poner. Veremos algún ejemplo que va aún más allá. Sobre todo es en conectividad. Lo que nos permitía el papel era tener un árbol del bosque, lo que nos permite la versión web es tener el bosque. A partir de un artículo, conocer el contexto, conocer el entorno, quién cita quién. Todos los elementos de conectividad es donde yo creo que se han puesto más las pilas las revistas en ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología. En cuanto a la interactividad, la verdad es que hay algunos ejemplos, pero no se ha ido mucho más allá. Por lo tanto, el 2.0 como gran paradigma, las principales revistas, bueno, ya lo haremos cuando no tengamos más remedio. Por tanto, alguna innovación, pero muy poquita.
Y evidentemente el Open Access, pero como no es el tema de la sesión, pero queda dicho que es una evolución. Una reflexión. Aquellos que empezamos a estudiar las revistas electrónicas a principios del año 2000, 99, 2000, 2001, nos creímos a los gurús. Creímos que esto iba a cambiar. Y por tanto parecía que las revistas, tal como las veíamos, iban a cambiar. Y había una reflexión del año 96 que era una versión electrónica idéntica tanto en contenido como en presentación a la versión en papel es una oportunidad perdida. Continuamos teniendo demasiadas oportunidades perdidas, demasiadas revistas que únicamente ponen el PDF. Y por tanto yo creo que esto sí que es una reflexión que en todas las ciencias debemos hacer. En cuanto a la información complementaria, ¿qué añadir? ¿Qué es lo que tiene que ser complementario? Lo que no cabe, sí, pero todo aquello que creemos que es importante. Muchas veces en ciencia y tecnología, en los artículos se pasa más tiempo describiendo un experimento, cuando posiblemente se podría poner un vídeo, sería todo mucho más claro. Y ganaríamos espacio para poner o aportar discusión de resultados. O se ponen los experimentos con una serie de acrónimos y siglas y casi siglas que no hay manera muchas veces de poderlo entender. La gran tensión, PDF versus HTML. Ya hemos hablado todos en muchos foros de este ámbito, pero esta tensión continúa existiendo. ¿Qué nos aporta el HTML? ¿Qué nos aporta el PDF? Y la poca exploración de nuevos formatos. Nuevos formatos en tanto que, ¿qué más podemos inventarnos? ¿Qué más podemos hacer en una revista científica que no hayamos hecho hasta ahora? Creo que esta reflexión, incluso desde el ámbito de las ciencias sociales y sobre todo de la información y la documentación, creo que es algo que deberíamos hacer. Os pongo algunos ejemplos, pantallazos rápidos, para ver que se trabajaba mucho. No me ha importado poner todas las pestañas de las cosas que estaba haciendo en ese momento. Revistas como Bilstein Journal of Organic Chemistry. No os voy a explicar qué es esto, no hace falta, pero el típico material complementario que no cabía por tamaño y extensión, que aquí ha quedado recogido. La revista Open Inorganic Chemistry Journal, por ejemplo, este artículo que tenéis aquí era muy curioso porque cuando me puse a ver el material suplementario de 25 megas, si el artículo tenía 4 o 5, eran 6 documentos de Word de unas 100 páginas, con gráficas. Por tanto, sobrepasan mucho la información que contiene. Ahora, una reflexión en la línea de que comentaba Fernanda, nunca desliguemos, nunca dispersemos. Cualquier cosa que hagamos, que haya el vínculo al artículo y los datos, porque si no ya buscarlo nos va a ser mucho más complicados. Una revista como Acta Cristalográfica, Structure Reports Online, ya no es que ponga HTML y PDF, es que pone toda una serie de material complementario y de formas de visualizar, en este caso son moléculas, pero podrían ser proteínas, podrían ser cualquier forma viva en biomedicina, que el propio usuario puede jugar, puede ver la molécula en 3 dimensiones, darle vueltas, calcular distancias, ángulos, toda una serie de cosas que antes era muy complicado, que se tenía que ir a la base de datos de Cambridge, etcétera, etcétera, y por tanto esta es una de las revistas que ha innovado más en este ámbito. Hay una serie de revistas de Open Access, después relacionaré si las de Open Access son las que más innovan o no, pero algunas de las revistas de esta nueva o masiva nueva editorial que es Hindawi, que publica mucho de todas partes y aparece en Open Access en 1000 sitios y en 1000 disciplinas, ¿qué es aquello que sí que están aportando más? En lo que os comentaba de la conectividad. Una vez las editoriales se han puesto de acuerdo, bueno, pues tenemos CrossRef, pero si ACS tiene por Chem, bueno, pero cogemos el DOI, es decir, una vez veíamos cuáles eran las formas de conectar los artículos entre sí, ya se están poniendo las pilas y, por tanto, enlace de las referencias, no de nuestro propio artículo, de las referencias de nuestro artículo a la editorial, Google Scholar, Scopus, a PubMed. Es decir, todo lo que gane en conectividad para facilitar al usuario es algo que, para mí, debería ser criterios que deberían estar en todos los criterios que las bases de datos tuvieran en cuenta para considerar o evaluar las revistas. Revistas como BMC Biotechnology que ponen, ¿me puedes enviar vídeos?
puedo poner un vídeo, lo puedes enviar en MOV, lo puedes enviar en MBBG. No le voy a dar la culpa a los editores o a las revistas. Es que los propios científicos tampoco lo están haciendo. Es decir, creo que por una parte falta promoción por parte de las editoriales a promover, a poner el vídeo del mes, a poner el vídeo más visto, a colocar en YouTube. Es decir, hay una parte que sí que las editoriales pueden hacer, pero es evidente que si los usuarios, los autores, no empiezan a enviar vídeos o algún tipo de formato adicional, eso no se va a llevar a cabo. Otras revistas, como Annals of Clinical Microbiology, que también te remiten directamente pues, al PubMed, al texto completo, es decir, conectividad, la máxima conectividad. Y sí que voy a poner para mí el mejor ejemplo de buenas prácticas desde el punto de vista de la conectividad y de la información o del valor añadido que tienen en sus artículos. En el caso de PLOS Biology hay una parte muy interesante que no es solo la búsqueda por temática, que nos remite pues, bueno, a las grandes temáticas, sino la creación de colecciones. Cuando hablábamos del inicio de las revistas electrónicas, pensábamos que año, volumen, número desaparecería y simplemente los artículos irían llegando. Pero normalmente lo que acabamos teniendo son artículos en un contexto de número que coinciden temporalmente en su publicación, pero no necesariamente en la temática, a menos que se hayan hecho monográficos. Esta parte de Collections lo que hace es agrupar artículos de distintos años que van trazando una trayectoria sobre una determinada parte de la ciencia, que es muy interesante, porque es la mejor manera de entrar, por ejemplo, a conocer qué se está haciendo en un determinado ámbito, ¿vale? Y no va ligado a keywords, no, es una selección. Por tanto, la editorial puede crear un nuevo producto a través de la selección, por su parte, de nuevos artículos, de un determinado grupo de artículos y crear otro producto diferente al volumen, número, etcétera, etcétera. Bien, pues en esta revista, que a través de pestañas, evidentemente en la parte de artículo, métricas, contenido relacionado y comentarios. La parte de métricas está muy bien, porque también permite dar información que muchas veces los propios autores desconocen. Cuántas descargas ha tenido en HTML, en PDF, la evolución, las citaciones en múltiples plataformas, en redes sociales, en blogs, etcétera, etcétera. La capacidad de valoración. He ido mirando muchos de los artículos y la verdad es que los lectores, como hacen en muchas noticias de los medios de comunicación, tampoco votan demasiado, a menos que sea, como siempre, las campanas de Gauss, los extremos, ¿no? Una cosa que alguien esté muy enfadado con la publicación de un artículo científico, cosa que tampoco sucede demasiadas veces, a menos que se te hayan adelantado. Continúa relacionado. Yo creo que es uno de los grandes... a la gente que trabaja en ciencia y tecnología, quizá nosotros porque somos más del ramo, pero que le digan que es relacionado, ya está. No se pregunta por qué está relacionado. Porque tiene un mismo keyword, porque tiene un mismo autor. ¿Cuáles son los criterios? Muchas veces no se explica suficientemente cuáles son los motivos. O si se explican, no sé cuántos investigadores clican encima de la I para ver qué entiende esta revista o esta editorial por artículo relacionado, porque podría haber, evidentemente, múltiples criterios. Y comentarios, pues, por ejemplo, pues que la referencia 64 es incorrecta. Hay una serie de revistas, básicamente muchas de la European Geoscience Union, que es muy interesante que separan la biblioteca electrónica, es decir, los artículos que ya han pasado un proceso de discusión, de revisión, y los artículos que aún lo están llevando a cabo. Y, por tanto, pues puedes ver los artículos que aún están en discusión abierta, los comentarios, estos son recientes, por tanto tienen menos comentarios, pero en algunos de los artículos pues hay una transparencia en el peer review evidentemente importante. Otra de las revistas con comentarios, donde además se agradece pues que no solo el autor, sino también alguien hace el comentario y el autor responde, ¿no? Todo este tipo de cosas que, un poco en la línea de Thinkepic que es importante. Otras estrategias que hacen algunas... A veces creo que algunas de las innovaciones son muy ligadas a marketing, a vender una novedad. Esta, por ejemplo, en Biology Direct
tú del consejo editorial eliges a los revisores. Bueno, por tanto, deja de ser anónimo, pero ellos tienen un subconjunto, es decir, no los propones tú, tienen un listado y dices, bueno, yo creo que quien va a evaluar mejor mi artículo pues son este y este, ¿no? Por tanto, pues hay una elección en este sentido. Conclusiones. ¿Son las revistas Open Access las que más innovan? No necesariamente. Un poco la línea de todos los que están y están todos los que son y estas cosas que siempre me cuestan tanto que antes ha apuntado Cristina. La mayoría de las que más innovan son Open Access, pero hay enorme cantidad de revistas Open Access que pone simplemente el PDF. ¿Vale? Por tanto, no equiparemos Open Access con capacidad de servicios de valor añadido que añaden al artículo. El PDF es casi universal. Cierto que en matemáticas y en informática, en física, en látex, pero todos acaban estando y conviviendo, y lo que es muy interesante es que algunas revistas te puedes bajar todos los GIFs que están incluidos, de manera que poder usar gráficas, poder traspasar algún tipo de información es mucho más sencilla. Multimedia casi inexistente, pero os digo, muchos editoriales lo permiten, pero pocos autores se deciden hacerlo. Quizá es una reflexión que se debe hacer en los foros de los propios científicos. Entre la visualización de la información de la mejor manera posible y la conectividad, la mayoría de las editoriales, y las grandes sobre todo, han optado por la conectividad. Es decir, la capacidad de conectar el artículo con todo su contexto, todo su entorno hacia adelante y hacia atrás. Los artículos relacionados yo creo que es una de las cosas que se deben trabajar más. Evidentemente, cuanto más grande es la editorial, mejores buscadores tiene y mayor valor añadido le pone a estos buscadores y por tanto son más interesantes. Aquí estaría también todo el sistema de alertas que todos ya conocéis. Yo creo que el reto es el material suplementario. Valorar que cada disciplina cuál cree que es el material suplementario que puede hacer. Hay ciencias pues que si son las moléculas, información molecular, archivos de visualización, todo esto está muy claro, pero cada disciplina debe decidir cuáles son sus criterios. ¿Y acabo? Ah, vale. Y yo creo que desde el punto de vista de las revistas se han basado mucho en la visibilidad y en la lucha en la mejora de la calidad, considerando el factor de impacto, y hay mucho campo a recorrer desde el punto de vista de la fidelización y de una cosa que también comentaba Fernanda, la creación de nuevo conocimiento. Cómo las editoriales o revistas pueden ayudar a crear nuevo conocimiento. O lo crean ellas o son facilitadores. Y creo que en este punto las revistas, continúen existiendo dentro de 50 años o no, tendrán un papel para la creación del próximo formato de difusión de los nuevos conocimientos en ciencia y tecnología. Muchas gracias y a vuestra disposición. La verdad es que vamos muy bien de tiempo. Ahora pasa Isidro a exponer su presentación. Eso es cierto, es F5. Sí, hola, buenos días a todos. Aparte de agradecer a los organizadores por invitarme a participar, quisiera agradecer especialmente al último ponente, Alejandre, porque realmente me ha dado la solución a alguna pregunta que algunos compañeros que trabajan en repositorios me dicen: ¿cómo puedo mejorar la visibilidad y el impacto de mis repositorios? Pues miren, son las mismas herramientas que acaba él de describir para revistas electrónicas, exactamente las mismas o muy parecidas, y desde luego le agradezco porque me soluciona un aspecto fundamental de algunas preguntas que me hacen cuando hablamos del ranking de repositorios. Bueno, yo estoy aquí para comentarles una presentación que en realidad pretende ser una continuidad de la mesa redonda que finalizó la última jornada CREX el año pasado en Barcelona, y en realidad el hecho de incluir la palabra VO en versión original es porque, puesto que lo mismo que esta sesión, aquella fue grabada, pueden ustedes acudir directamente a ella con el fin de ver los comentarios que allí se hicieron y que van a ser el objeto de mi presentación.
Una presentación que, vuelvo a repetir, es continuidad en la medida que lo que pretende es, voy a emplear una palabra un poco fuerte, atacar lo que en aquella mesa yo creo que son actitudes, métodos y procedimientos del siglo pasado. Cosa que, lamentablemente, viendo alguna de las presentaciones que ya llevamos aquí, pues parece que se sigue repitiendo. Mi planteamiento es fundamentalmente intentar evitar los personalismos. Creo que no tiene ningún sentido identificar a las personas que dijeron los 3 aspectos fundamentales en los que yo me voy a centrar. No creo que tenga sentido y además me da mucho miedo Luis Anglada, que tiene muy mala leche. Pero aparte de no nombrar a las personas que participaron, pues yo creo que lo interesante es trabajar con el tema de aquellos aspectos que me parecen más relevantes, pero intentando aportar algo nuevo y una perspectiva distinta. No necesariamente enfrentarme con el problema directamente, sino proponer alguna alternativa que sea útil. Yo creo que eso es tan importante como identificar cuáles son la problemática. Las 3 declaraciones que hubo en aquel momento y que ustedes pueden comprobar en el vídeo que está disponible en la web, se refieren al tema del inglés. Alguien declaró que una parte importante de la profesión no lee inglés y que, por tanto, no es conveniente que las revistas españolas, por ejemplo, de documentación, pero se puede extender a ciencias sociales y humanas, publiquen en inglés. Una segunda persona estaba muy ufana y nos transmitió que estaba muy contento de que en su facultad, donde hay 2 revistas, afortunadamente no se les obligara a fusionar las 2 revistas de documentación que comparten la misma facultad. Estaba muy ufano. Y un tercer punto, había una persona que decía, nuestra revista es muy buena y tal, pero a nosotros la calidad no es tan relevante porque tenemos que llenar la revista. Nosotros estamos dispuestos a no ser tan estrictos como debiéramos porque es que tenemos que sacar 4 números al año. Creo que queda claro que no estoy de acuerdo con ninguna de las 3 proposiciones. Empecemos por partes. Frente al problema del inglés, claro, ¿cómo resolvemos las carencias formativas de un sector tan amplio de la profesión? No vamos a obligar a punta de pistola a que todas nuestras bibliotecarias aprendan inglés, aunque sabemos que el inglés es parte importante. Sabemos que son profesionales, sabemos que están actualizándose continuamente. ¿Cuál es el problema entonces? El problema entonces es que les estamos facilitando la vida y estamos planteando un problema muy serio, porque se ha generado en las revistas españolas de documentación y posiblemente en otras revistas españolas de ciencia, tecnología, ciencias sociales y humanidades, en todas ellas, un mecanismo como de aprendizaje. De repente está bien publicar refritos, publicar notas periodísticas de temas que se están desarrollando fuera, donde el autor no ha participado ni un ápice y que, como lo ha leído y sabe inglés y las pobrecitas bibliotecarias no lo saben, él se empeña en traducirlo al español y publicarlo en una revista científica, en una revista académica. Bueno, pues ataquemos esto desde otro punto de vista. No obliguemos a que aprendan inglés, sino a que lean los documentos originales. Lo que decía el célebre matemático noruego Abel, que él había llegado donde había llegado porque leía a las fuentes originales, a los maestros y no a los discípulos. Y me perdonarán los discípulos que estén aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues mi propuesta es muy sencilla. Lo que estamos en un foro de revistas científicas con editores de revistas científicas, pidamos a los editores de las revistas científicas que disminuyan significativamente ese problema. Por ejemplo, con estrategias como que fuercen a los autores a que citen a los originales, a que citen a los maestros, a que citen las fuentes originales. Estén en el idioma que estén. Todos sabemos que fundamentalmente hoy por hoy en inglés. El segundo, a la hora de publicar, que rechacen esa tipología que últimamente es tan frecuente de notas periodísticas. Ha salido este nuevo software maravilloso para los documentalistas. No lo he hecho yo, pero me he leído el manual y lo voy a contar a los terceros. Como además el manual está en inglés, pues yo lo cuento en español y a ver si pasa por artículo en la revista científica. Que, por cierto, me va a venir muy bien para mi currículum. Y, por último, está el tema de los autoplagios. Es decir, tenemos que decir a los editores de que es una mala práctica, de que un señor o un equipo
publique un maravilloso artículo en inglés y de repente considere razonable que un resumen, un sumario, una sinopsis sea publicada en el Profesional de la Información o en Revista Española de Documentación Científica. Eso es autoplagio. Y está ocurriendo. Y no es aceptable. Cuando hablamos de estas situaciones, pues me gustaría poner algún caso especial y no me queda más remedio que utilizar un acercamiento tipo Barrio Sésamo. Decir lo que es uno, que dos van detrás de uno, que tres va detrás de dos. He buscado un ejemplo en letra muy pequeña para que si alguien intenta reconocer a quién me refiero, pues no la identifique porque peligraría mi estatus físico. Pues fíjense, esto es una revisión bibliográfica publicada en 2010. No he tenido que ir muy atrás para encontrarlo. Una revisión bibliográfica de la que 20 de las 21 referencias son anteriores al año 2000. Es decir, una persona que ha decidido contar en español lo que ha leído en inglés de un producto, de un servicio, de una innovación que tiene como mínimo 10 años de antigüedad. Y se publica en una de las revistas líderes. Igual alguno de ustedes es capaz de reconocer la tipografía al final de esa bibliografía que he puesto. Igual a la persona no, pero identifican la revista que se atrevió a publicar esto hace apenas un año. 6 de las citas son de autores españoles, aún así también anteriores al 2000. No tuve mucho problema en encontrarlo. En un par de años de una cualquiera de las revistas españolas de documentación ya me encontré con este ejemplo magnífico. Oh, PLOS, gracias, de nuevo Alejandro. Porque, claro, es PLOS. Es que esa es la clave, es que el tamaño importa. Y no es una fijación freudiana por mi parte, señoras, no. Es la verdad. PLOS es ya la mayor revista del mundo. Y es la más importante por muchas cosas, pero entre otras cosas porque es la mayor. Publica más de 6.000 artículos al año. Miren, más de 6.000 artículos al año. La solución sería muy fácil. Yo lo que defiendo es que hiciéramos una revista similar de humanidades, por ejemplo, o de ciencias sociales y humanas. Es un problema porque podría salir algo como ¡puaj! Pero bueno, en fin, sería complicado. En todo caso, lo que yo creo, para que entiendan mi posición aquí, la voy a decir claramente, que es que, por ejemplo, ese es el gran error que se ha cometido desde los órganos públicos españoles. Es decir, España lo que necesitaba era realmente una gran revista multidisciplinar en español, o en español y en inglés. No, como se dedica la FECID, a llenar de revistas mediocres las bases de datos internacionales. Su esfuerzo debería ir en otro sentido. ¿Por qué? Pues aquí tienen ustedes algún ejemplo. Porque hay demasiadas. Luis tiene toda la razón, y la tenía también hace un año, y la seguirá teniendo. Es que hay una barbaridad. Fíjense que, por ejemplo, solo en latín de bibliotecología, pues hay más de 50, de Information Science, pues hay 60 y tantas. Es decir, hay una inflación que no lleva a ningún lado. Pero quizá ese no sea el mayor problema, porque como ya leía con anterioridad el título de la presentación, pues tenía que obligatoriamente cambiar mi estrategia. Y mi estrategia va dedicada a otro tema, al tema de que todas son iguales. Y todas son iguales porque la gente que se dedica a hacer rankings, y ahí me incluyo porque yo también trabajo en ello, pues resulta que al final se pone todo seguido. Y claro, uno puede decir, bueno, es que está en la posición 18. Pues no está tan lejos de la que está en la posición 7. Cuando todos sabemos perfectamente que claramente hay algunas revistas que no deberían estar en la lista. Que estar en la lista, aunque estén en posiciones retrasadas, confunde. Es una mala estrategia. Creo que ese es el problema. Y se puede ver aquí, porque de todas esas 60 y tantas revistas que aparecen en la lista de nuestros compañeros de Granada en INREX, solo 4 son excelentes. Bueno, excelente, un poco relativo. La mejor es una Q2 y las otras son Q3 y Q4. Q3, me encanta ese Q3. Q3. Así de claro. Son Q3. Pero es que es peor aún. Es que si descendemos a la unidad, no revista, sino a la unidad artículo, alguna de las 4 es excelentes, pues por ejemplo, podemos, por casualidad, la primera, profesional de la información, no sé si la conocen. Aquí tienen el dato tomado de la nueva trabajo que se ha hecho sobre Google Scholar por parte de los compañeros del grupo EC3 en Granada. Dicen, sí señores,
tiene un índice H del 19, que como todos ustedes saben, significa que el core de revistas, de artículos excelentes es 19. Es decir, para la gran mayoría de las revistas españolas, menos del 5% de artículos que publican son excelentes. Y siendo generosos, porque hay índices H2 y 3 y 4, muy generosos. Por eso hay que fusionar, porque hay que fusionar lo bueno. Me estoy pareciendo demasiado a mi ministro Guindos, igual no sigo por ese camino. Algunos problemas. Pues miren, el Open Access, una cosa buenísima. El modelo GOL, por supuesto, publicar revistas en acceso abierto, donde exista revisión por pares, exista un soporte más o menos institucional con una garantía, por ejemplo, del autoarchivo en repositorios, estrategias de promoción, nos han descrito los compañeros de la Universidad de Murcia. Todo eso está muy bien, pero lo que nos hemos encontrado es lo otro. Alguien lo ha citado ya. Lo que nos encontramos son editores personales que cuidan muy poco las revistas, que pueden salir o no salir, que de repente pues no se sabe si tienen control documental, no se sabe si tienen control por revisión por pares, y que incluso llegan a producirse casos como el último, y me gustaría destacarlo. Este es Redalic. Todo el mundo piensa que Redalic es un gran producto. Efectivamente, al igual que el gobierno argentino, es excelente expropiando cosas que no son suyas. Fíjense, este es un artículo mío publicado en la revista de los colegas de la Universidad de Oberta de Cataluña, en RUS, que es un artículo de la revista de la UOC, es un artículo mío. Y fíjense cómo recomiendan la cita, el enlace. Dicen que mi artículo publicado en su revista pertenece a la UAMEX. Nos están expropiando. Por cierto, al igual que en aquel caso, sin darnos un solo duro por ello. Esto es inaceptable. Tercer punto. Pues yo creo que tenemos que hablar de las revisiones. Y lo que creo que hay que hacer aquí, y este es un mensaje fundamentalmente para los editores, es plantear las prioridades. Al igual que Feynman dice que bueno, uno no tiene que hacer tonterías, esto lo dijo mucho antes que Forrest Gump, pues lo que hay que hacer es que los editores tienen que asumir su papel. Y su papel es dividir tareas entre los diferentes elementos del sistema. Cosas que tiene que hacer el editor, cosas que tienen que hacer los revisores, los recensores, los pares, y por último, ese famoso y muchas veces muy poco valorado revisor ortográfico, revisor de formas, etcétera, una labor en la que quisiera aquí hacer una mención personal a mi buen amigo Tomás, porque es excelente en ella. Pero es que lo que hay que hacer, y no se hace bien, es dividir las tareas entre editor y revisor. Y se está cargando a los revisores de tareas que no son suyas y que no deben ser suyas y que además van contra la propia homogeneidad editorial de la revista. Por ejemplo, les voy a poner una lista de lo que debe hacer un editor. Y un editor debe rechazar. No son los revisores los que tienen que rechazar. Tiene que ser el editor el que, en primera instancia, rechace cosas. No me he inventado una lista. Simplemente he ido recogiendo algunos fascículos de los últimos números de nuestras revistas y he encontrado textos incomprensibles que no deberían llegar, no digo ya a publicar, ni siquiera a revisores. Me he encontrado artículos vagos o que no sabe uno muy bien de qué va. Increíble, pero los hay. Resultados obvios. 2 más 2 igual a 4. Eso sí, después de una larga exposición con montones de referencias y tal, 2 más 2 igual a 4. Necedades. Es decir, los ingleses han hecho esto, seguro que yo soy capaz de hacerlo mejor. No. Eso se puede. Demostraciones de que algo no sirve para nada, lo cual claramente indica que ese artículo tampoco sirve para nada. Y algunos serios errores metodológicos o doctrinales. Aquí me gustaría señalar una palabra clave: originalidad. Es decir, que a mí me lleguen documentos que, vamos, que se nota a la legua, que de originales no tienen nada, pues... Les pongo un ejemplo.
Este es uno de esos formularios de una de esas revistas donde al recensor, al revisor, al par, se le pide la pertinencia del tema. Es que yo domino toda la documentación. Yo no domino más que mi área. Yo no puedo decir si es pertinente en una segunda o en una tercera área. Eso lo tiene que decidir el editor. La originalidad. Pues lo mismo, puede que yo tenga algunos conocimientos, pero a priori, si eso es un aspecto evidente, tiene que ser el editor. Me gustaría indicar aquí algo importante. Es que le pagan por ello. Es decir, que si lo entendemos ya no en el aspecto crematístico, sino en el aspecto más académico-científico, el editor tiene un prestigio que te cagas. El revisor a veces ni siquiera sale su nombre o si acaso en una lista de 80 personas que han ayudado a revisar. Por tanto, que curre. Pero es que no es currar por currar, es que gracias a eso mantiene la identidad de la revista, mantiene el equilibrio de los contenidos, la homogeneidad de la calidad de los diferentes contenidos. Es su labor. O, por ejemplo, bueno, no quiero identificar a esta revista, pero esta revista, por favor, quizá la FECID debería considerar si es ético preguntar si hay citas a los trabajos relacionados publicados en esta misma revista. Eso es trampa. Es una palabra favorita mía últimamente, si me han leído. Eso es trampa. Eso es poco ético. Esta persona no tiene el carnet de editor. No se lo han dado. O ha suspendido. Resumiendo, 3 intervenciones que hubo, en el sentido que les comenté, mis 3 alternativas. Respecto al inglés, evidentemente hay que publicar en inglés. Si no, lo que tenemos no tiene ninguna visibilidad. O la tiene en países donde seguramente pues tampoco va a tener ningún impacto. Por tanto, hay que publicar en inglés. Pero si acaso vamos a publicar en español, no como meras traducciones, refritos o interpretaciones de lo que hacen otros cuando nosotros no participamos. La excepción obvia es si nosotros participamos, pero es que nosotros no participamos. Por tanto, eso. Respecto a las revistas, pues hombre, estoy de acuerdo con Luis, hay que poner coto a la explosión de revistas. Hay que poner coto inmediatamente. Y sobre todo aquellas que utilizan como criterio de calidad que son open access. Mis soporte 100% al open access, pero no a cualquier open access. No el open access como una manera de meter producto de baja calidad. Y respecto a la revisión, pues estamos aquí para hablar a varios sectores, para hablar a los editores, para hablar a los autores, para hablar a los revisores. Mi opinión es que los editores deberían asumir un rol muchísimo más importante, sobre todo a la hora de seleccionar revistas. Igual estoy estropeando un poco mi participación en la mesa redonda del final, pero en mi revista nosotros rechazamos el 90% de los artículos que nos remiten. De ese 100% de rechazos, del 90%, el 100%, prácticamente otro 90% es decisión del editor. Muy pocas veces uno de los revisores llega a la conclusión de que el artículo es rechazable. Yo creo que es una manera muy eficaz de reforzar el papel, de recalcar el verdadero rol que debe tener el revisor, el par en la revisión de artículos. Eso era todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias. Por último, ya pasamos a la exposición de Nuria. Hola, primero de todo me gustaría agradecer a Thinkepi que nos haya invitado a participar en estas jornadas. Mi nombre es Nuria Sauri, he venido de Suez para presentaros Mendeley y también un pequeño análisis que hemos hecho de revistas españolas de ciencias sociales. Ha colaborado también Juan Carlos Martín, que está por ahí sentado y que es el director comercial. Mi presentación va a ser breve también, que creo que en esta mesa vamos todos muy bien de tiempo. Intentaré colaborar en ello.
Y presentaré primero el concepto de Mendeley, que seguro que muchos ya sabéis lo que es, y luego este pequeño análisis que hemos hecho. Mendeley es la plataforma de colaboración en la investigación más grande del mundo. Tiene varios componentes y uno de ellos, y el más novedoso, es el de red social. De hecho, ya ha salido por ahí en la presentación de Alexandra el número de lectores en Mendeley. Estos son los números globales, 1.800.000 usuarios y subiendo. Hemos calculado que cada mes o así se apuntan casi 100.000 personas a Mendeley. En enero aquí ponía 1.400.000 y ha ido creciendo. Estas son las 10 universidades más grandes a nivel global y en España tenemos unos 400.000 usuarios, que no está mal, y tenemos varias universidades que son las que tienen más usuarios. Los nombres os sonarán y aquí hay representantes de unas cuantas de ellas. Ahora mismo en Mendeley hay unos 175 millones de documentos cargados por usuarios. Cuando decimos documento, en Mendeley la unidad mínima es la cita. Por tanto, un documento es una cita que puede llevar un texto completo asociado o no. Tanto documentos en Open Access, donde muchas veces pues, encontraréis el texto completo, como citas de revistas que están en copyright. Y lo que tiene Mendeley y lo que le hace original es que los documentos los cargan los usuarios. Por tanto, la dinámica de la plataforma es una dinámica impulsada por el usuario, donde todo lo que se carga, todo lo que se lee, todo lo que se comenta, todo lo que se utiliza con elementos semánticos viene impulsado precisamente por estos mismos usuarios. Por tanto, que la plataforma crezca le da aún más relevancia en el mundo donde estamos. Nosotros, esto que os he explicado es Mendeley, entonces yo soy de Suez y debéis estar pensando qué bien, ¿no? Los de Mendeley tienen aquí los de Suez que van a hablar por ellos. Bueno, sí y no. El año pasado nos asociamos con ellos y hemos desarrollado una capa institucional sobre Mendeley, que se llama Mendeley Institutional Edition. Imaginaos que nos han quitado de nuestro rojo habitual para pasarnos al granate, que es el de Mendeley. Básicamente, entendiendo el proceso de investigación con una fase de preparación, una de creación de literatura y una de diseminación de lo que has creado, y con todos estos pasos podríamos decir que Mendeley tiene una parte que es una red social donde te puedes contactar con colegas y encontrar contenido y que te hace sugerencias. Por ejemplo, si tú estás en la página de un artículo, te dice, mira, si este artículo te interesa, hay todos estos que te pueden interesar. Cosas muy de red social y e-commerce, pero aplicada al microcosmos del investigador. Luego es un gestor de citas, porque hay una parte que básicamente lo que hace es generarte citas con más de 1.500 estilos, que tú puedes capturar desde Internet y desde las principales plataformas de editores y que luego puedes incluso incorporar a una versión de escritorio que tiene. Puedes encontrar artículos y luego tienes un propio perfil personal donde la gente puede ver lo que tú has publicado y darte visibilidad, tanto a ti como a tu institución. Lo que hemos hecho nosotros es crear una serie de grupos que son institucionales donde todos los miembros de una misma institución comparten ese grupo y automáticamente les damos una cuenta premium, por tanto se les triplica el espacio que tienen para almacenar y tienen más capacidad para crear grupos privados. Le pueden dar acceso directo al contenido de la biblioteca porque tú puedes activar tu resolvedor de enlaces para que tus usuarios vean que ese contenido lo tienes en tu biblioteca. Llegarían igualmente si buscan el artículo de Wiley en Google y están en la IP, pero no sabrían que la biblioteca está pagando unos dineros por ellos. Y hoy en día, tal y como están las cosas, mejor que sepan que es gracias a la biblioteca que tienen acceso al contenido. Y luego puedes cargar tu propio estilo de citas. Eso le da una mejora en el posicionamiento de la institución y herramientas de análisis. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en estas tres herramientas que tienen que ver con la gestión, con la colaboración y con la referencia, a la biblioteca le podemos proporcionar un análisis y unas herramientas para que tenga una cierta idea de lo que se mueve, de lo que tiene su gente dentro de Mendeley. Un ejemplo. Eso es lo que hemos visto antes. Un ejemplo sería que tú puedes ver lo que están publicando tu gente dentro de Mendeley o la visibilidad de tus publicaciones dentro de Mendeley. Y así tendremos un triple beneficio para el usuario final, para la institución, que podrá ver las tendencias y monitorizar el uso en tiempo real de lo que está haciendo tu gente en tu grupo y ver el alcance de tus publicaciones dentro de la red de Mendeley. Y finalmente, formarías parte de una comunidad global. Es decir, si ahora, hoy en día, estamos saliendo de nuestras universidades y estamos colaborando, pues por ejemplo, con grupos de investigación en otras universidades europeas, podríamos crear grupos para que todo el mundo pueda compartir información. Y todo esto con una simplicidad técnica, para que podamos dedicarnos a la investigación, que es lo que toca.
Ejemplos de análisis. Una información en tiempo real, es decir, cambia Mendeley, cambian las gráficas. Podríais ver las revistas más añadidas por segmentación y por disciplina. Podríamos filtrar ciencias sociales y podríamos ver cuáles son las revistas con más datos en Mendeley. O podríamos comparar 3 revistas o 4 que nos interesan y ver de estas revistas cuánta gente de mi grupo ha añadido artículos a sus propias bibliotecas. Todo esto nace de la actividad que está haciendo la gente de mi grupo en Mendeley. Por tanto, no les obligamos a hacer nada extra, sino que simplemente monetarizamos lo que ya están haciendo. Luego podemos ver, al revés, mi gente está publicando, pues, en qué revistas está publicando mi gente y podré ver cuáles son las revistas en mi institución que los investigadores están publicando más. Y finalmente, veríamos una cosa al revés, que es, vale, lo que está mi gente publicando, cuál es el alcance de esto dentro de la red de Mendeley, dentro de la comunidad global, dentro de los casi 2 millones de usuarios. Y podría ver cuáles son los artículos que tienen más lectores en Mendeley y cuáles son las revistas y la gente que es la que está publicando más. Esta es un poco la idea de lo que estamos desarrollando con Mendeley. Entonces, aquí, ya que se trata de hablar de revistas de ciencias sociales, lo que hemos hecho es pedirles a Mendeley un favor y recoger datos referentes a revistas de ciencias sociales y su aplicación a Mendeley. Entonces, la metodología ha sido coger el Journal of Citation Report Social Sciences Edition, que bueno, ya veréis qué revistas son las que ellos consideran de Social Sciences, muy interesante, donde hemos cogido las 10 revistas con el factor de impacto más alto a nivel global y las 10 revistas españolas con el factor de impacto más alto. Y hemos visto cuántos artículos de estas revistas hay en Mendeley, el número de lectores y hemos calculado la ratio de lectores por artículo. Cuando digo lector, porque Mendeley, como estas cosas de redes sociales, utiliza terminologías peculiares, un lector en Mendeley es un usuario que añade un artículo a su biblioteca. Por tanto, es una intención de lectura. Lo que dicen los de Mendeley es que si te lo pones en tu biblioteca es porque tienes intención de hacer algo con ese artículo. Y ese es el concepto de lector en Mendeley. Este es el gráfico. Estas son las 10 revistas a nivel global. Si vemos los números, veréis que tenemos factores de impacto que empiezan con un 21 y acaban con un 7,7, que no está nada mal. La primera, que es el Behavioral and Brain Science, es una revista de Oxford, pero aquí en medio vemos pues mucha annual review y muchos archivos y diferentes elementos. Aquí, cuando lo analizábamos, nos acordamos de algo que hemos leído en varias revistas que algunos de por aquí habéis publicado, que es el impacto de la reseña en las publicaciones y el factor de impacto. Y eso, curiosamente, también pasa en Mendeley, porque en Mendeley sí que es verdad que no siempre es la revista con el factor de impacto la que tiene más lectores, más artículos o más lectores por artículo, pero que las annual reviews pues son bastante populares dentro de la red de Mendeley. Y luego también hay un efecto, que esto es algo que nosotros hemos hecho una versión muy básica y que a lo mejor algún día alguien se anima a pensar. Esas cosas que pasan en las redes sociales de los trending topics, de los retweets, etcétera, si eso a lo mejor también pasa en Mendeley con artículos, que cuando alguien empieza a leer mucho un artículo, pues también acaba creciendo el impacto de este artículo. Y seguramente eso habría que mirar más datos y ver si es verdad. Ahora, os estáis muriendo de ganas de ver lo que pasa con las españolas. Os quito de dudas. Bueno, veréis que hay cosas que no son bien humanidades ni ciencias sociales. Tenemos ahí la Gaceta Sanitaria y Psicotema, que básicamente lo rompen. Son revistas con artículos en español, donde, bueno, Isidro a lo mejor tiene algunas cosas que decir sobre el tema del idioma, pero sí que es cierto que los artículos en español hay mucho movimiento dentro de los lectores españoles. Pero que el Spanish Journal of Psychology, que es una revista que se publica en inglés, es española, pero se publica en inglés, que no está nada mal el número de lectores que tiene y la ratio que tiene. Obviamente no es tan alta como estas dos del medio, pero si vemos los números, veremos que tiene una radio de 3,68, que no está nada mal, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí veríamos que, obviamente, los números en España son mucho menores que en las revistas americanas. También tiene que ver, obviamente, el tema del idioma, que es algo que siempre nos pasa en España cuando hablamos, pero también del hecho que la adopción de tecnologías en nuestro país siempre va un paso por detrás del mundo anglosajón. Y también, obviamente, que en el mundo anglosajón hay muchos más investigadores que en el mundo de hispanohablante. Pero no, sí que es verdad que seguramente esta tecnología está empezando. Este año
Nos han preguntado mucho por Mendeley y hemos visto que hay mucho interés por Mendeley a toda la gente a la que hemos ido a visitar, y seguramente esto va a empezar a utilizarse cada vez más. Entonces aquí hemos comparado también ratios y veréis que la ratio global es de 6,57 lectores por artículo, mientras que en España es 2,91. Vamos un poco por detrás, hay 3,66 de diferencia. Seguramente esto aumentará a medida que la gente vaya utilizando más la tecnología, y luego sería muy interesante pues, repetir este análisis dentro de un año o dentro de un año y medio, viendo también cuántos usuarios españoles hay en Mendeley y si esto afecta a cómo se ven estas revistas. Si mirásemos las de ciencias, obviamente os diría que a nivel global Science y PLOS, por ejemplo, son dos revistas que tienen un montón de presencia en Mendeley, y en España, pues parecida. Quizá la ratio sería un poco más alta, pero tampoco veríamos grandes diferencias. Y eso confirmaría un poco lo que decía Alexandra, que las cosas que pasan en ciencias y en ciencias sociales tampoco son tan diferentes a veces. A modo de conclusión breve, para luego ya que preguntéis, que seguro que tenéis ganas, me gustaría decir primero que esto que hemos hecho es una pequeña pincelada. Nosotros no somos expertos y, bueno, aquí hay muchos más expertos que nosotros, pero que lo que sí que hemos pensado, y por eso cuando nos propuso Tomás venir aquí, lo que pensamos es, tenemos Mendeley, y Mendeley es una herramienta muy potente que está formando parte cada vez más del ciclo de trabajo del investigador. Esto es un elemento que quizá a partir de ahora tendríamos que tener en cuenta, y no como una amenaza, como comentaba Alexandra, sino como algo que a lo mejor nos puede ayudar en el futuro ¿a qué? Pues a complementar el análisis tradicional del output científico, a complementar las métricas que todos sabemos que existen y que funcionan. A lo mejor el componente social pues nos puede ayudar, y a lo mejor herramientas como Mendeley pueden darnos también una pista de por dónde se mueven los tiros en la investigación. Porque el componente social está aquí, y de la misma manera que en el año 2000 tuvimos que optar ya por pasar del papel al electrónico, y que hoy en día casi nadie cuestiona ya las revistas electrónicas, están aquí y las tenemos, el hecho que los investigadores estén trabajando en redes sociales y que nosotros sepamos que hay estudios que dicen que casi todos los pasos del ciclo de investigación hay un componente de trabajo en redes sociales, a lo mejor tanto en publicación como en analizar las métricas de las publicaciones, el elemento de qué pasa en herramientas de redes sociales sería importante para tenerlo en cuenta y para complementar con un análisis tradicional que últimamente pues tiene sus gente que lo cuestiona y que dice que a lo mejor no es suficiente. Pues si tenemos 3 patas de un taburete, a lo mejor la pintura que sale al final es un poco más completa y nos puede ayudar a todos. Gracias. Y creo que